Ok, bueno, les doy la bienvenida a todas y todos a esta clase que es la número 11 del curso de ADI, donde estamos trabajando, estudiando cómo se puede utilizar la inferencia para tomar decisiones, en este caso relacionadas con la posibilidad de elegir entre dos condiciones de operación, ¿ya? Si ustedes recuerdan, solamente para tener el contexto, que siempre es bueno para no perdernos en dónde estamos, yo les había comentado que usando este diagrama de nuestro proceso o nuestro sistema experimental, ya que nos ayuda mucho a comprender las cosas, que estas variables de entrada, ya que eran las variables independientes, podían tomar distintos nombres dependiendo de cómo yo las consideraba al momento de hacer en la planificación experimental, y entonces tenía variables que se llamaban bloqueadas, otras variables que se llamaban aleatorizadas, y otras variables que se llamaban controladas. ¿Qué diferencia existían entre ellas? Fundamentalmente, ¿cuál era el valor que tomaban estas variables o este grupo de variables para los experimentos que íbamos a realizar? ¿Ya? ¿Por qué? Porque básicamente cuando realizamos un experimento y aplicamos la inferencia, recordar que lo que nosotras y nosotros queremos hacer es identificar el efecto que existe de las variables independientes sobre la variable dependiente o las variables independientes de estudio. Ya, por ejemplo, si yo tengo la capacidad o necesito medir más de una variable dependiente para un mismo experimento, voy a tener más de un análisis que hacer. ¿Ya? Entonces, respecto a eso, queremos evaluar entonces, o el objetivo de todo lo que estamos haciendo es planificar un experimento y aplicar la inferencia de tal manera de identificar el efecto que tienen estas variables independientes sobre las dependientes. Y en particular nos interesa evaluar el efecto que tiene una de esas variables, ya que corresponde a la variable que le llamamos controlada. Ya eso quiere decir entonces que queremos evaluar cómo Y cambia en función de las variables, en este caso controladas. Entonces, para hacer esto, ya yo requiero, entonces, calcular este efecto y lo podemos entender el efecto como una razón de cambio también. ¿Qué pasa cuando cambia delta Y? ¿Cómo cambia Y cuando cambia, en este caso, el U3? ¿Ya? Sería como una función. Cuando cambia el U3, ¿cómo cambia el Y? ¿Ya? Y esta razón de cambio, si yo quiero, por ejemplo, aislar cómo afecta solamente la variable 3, esto podría ser equivalente si hacemos como una nube, que estamos pensando en algo que nos pasaron hace mucho tiempo. Esta razón de cambio, donde estamos evaluando solamente el efecto que tiene la variable U3, implica que esto se parece mucho a un DI a de U3, ¿ya? A la derivada parcial, por ejemplo, de eso. ¿Ya? Y esa derivada parcial se puede, eh, se puede interpretar desde el punto de vista de algo de diferencias finitas, ya no diferencial, como un delta I partido por delta U3, manteniendo el resto de las variables fijas, ¿ya? Porque de esa manera obtendría entonces esta relación solamente con respecto a la variable U3. Entonces, mantener las variables fijas implicará que en los experimentos no van a cambiar su valor, independientemente de si el valor de la variable U3 toma los distintos niveles que quiero probar. ¿Ya? Entonces, esas variables U1 se llaman bloqueadas porque no van a cambiar su valor en todos los experimentos que vamos a realizar. ¿Ya? Y la variable U2, que debiésemos mantenerla fija, hay ocasiones donde no se puede mantener fija por limitaciones experimentales, generalmente las que están relacionadas con las características medioambientales, ¿ya? Y esas entonces las vamos a aleatorizar, lo que significa que aun cuando van a cambiar, esos cambios van a afectar de igual manera a los experimentos que realice con los distintos niveles de la variable controlada. ¿Ya? Ahora, habíamos definido que en los valores de las variables controladas los vamos a llamar tratamientos, ¿ya? Y vamos a hacer el estudio para dos tratamientos. ¿Qué eso quiere decir? Entonces que los experimentos que vamos a realizar los podemos dividir, por ejemplo, si tengo, no sé, 30 experimentos, esos 30 experimentos totales los vamos a tener que dividir en un subconjunto que va a trabajar con la variable U3 igual al tratamiento 1. Eso quiere decir la variable U3 fija en el tratamiento 1. Imagínense, por ejemplo, que definimos 15 de esos experimentos. Y entonces eso implica que los otros 15 experimentos los vamos a trabajar con la variable U3 en el valor tratamiento 2. Si la variable U3 correspondía a la temperatura, de acuerdo al ejemplo que vimos en la clase pasada, entonces tratamiento 1 sería 30 grados y tratamiento 2 sería 70 grados. ¿Ya?
y entonces vamos a dividir el número total de experimentos en dos conjuntos, uno con los valores de la temperatura en 30 y otro donde la temperatura va a ser 70, por ejemplo. ¿Ya? Y en estos subconjuntos de 15 experimentos, entonces la temperatura va a ser igual, porque la temperatura está bloqueada entre los datos, pero va a cambiar entre el conjunto de datos. Y eso va a implicar, y esa es la característica que tiene la variable controlada, ¿ya? Y la variable bloqueada, por este caso habíamos dicho, por ejemplo, el número de moles, de acuerdo al ejemplo anterior, se va a mantener fijo. Quiere decir, por ejemplo, si acá tenemos 100 moles, en nuestro experimento de cómo vamos a evaluar el efecto que tiene la temperatura sobre el volumen de un gas, y entonces eso implica que el número de moles acá también tiene que ser el mismo, porque de lo contrario, los volúmenes que obtendríamos experimentalmente a la temperatura 1 respecto a los volúmenes que tendríamos con la temperatura 2 podrían ser distintos no solamente por efecto del cambio de la temperatura, sino que también por efecto del cambio en el número de moles. Entonces, bloqueamos esa variable y entonces cuando vamos a hacer luego la comparación, estamos seguras y seguros de que es producto solamente del cambio de la temperatura. Pero la presión habíamos dicho que era algo que no necesariamente podíamos fijar, porque depende de las condiciones atmosféricas. Entonces la idea era aleatorizar los experimentos, el orden de los experimentos, el día en el cual vamos a hacer los experimentos, de tal manera de que la presión, si bien no va a cambiar, van a ser valores alto, medio y bajo, y lo mismo acá, alto, medio y bajo. De tal manera de que cuando hagamos esta comparación, la presión, aun cuando cambió ¿ya? Dentro de los conjuntos y entre los conjuntos, ese cambio es equivalente para el conjunto con temperatura 30 y para el conjunto con temperatura 70. Como es equivalente, si hay una modificación en el volumen, entonces podemos atribuirla a la temperatura. ¿Por qué? Porque la presión cambió de igual forma en el primer conjunto y en el segundo conjunto de datos. ¿Ya? Eso es el recordatorio de lo que tiene que ver con la planificación de un experimento para hacer este análisis. ¿Ya? Entonces trabajamos con un ejemplo durante toda la sesión que básicamente consistía en tomar una decisión de, para una reacción química, si valía la pena o no cambiarnos de proveedor desde nuestro proveedor original a nuestro proveedor alternativo, que nos decía que tenía un 10% era un 10% más barato y que, según lo que comentaba el comercial, identificaba que no hay diferencia en el rendimiento de una reacción. ¿Ya? Entonces, todo esto lo trabajamos ya de tal manera de primero identificar la necesidad de hacer experimentos para comprobar esto, o sea, para cambiarnos al nuevo proveedor solamente si cumple esa condición, ¿ya? Y eso implicaría entonces que tendríamos que aplicar un procedimiento de inferencia que compruebe que no hay diferencias en el rendimiento, que los datos no me indiquen que existe una diferencia en el rendimiento. Entonces aquí hay un conjunto de trabajo que hicimos, que partimos con los intervalos de confianza, pero me voy a saltar directamente a cómo lo hicimos con el test de hipótesis, ¿ya? Donde planteamos un test de hipótesis, y este test de hipótesis era de esta manera, ¿ya? Donde lo que decíamos era, tomando en cuenta que queremos probar que ambos son iguales, o mejor aún, vamos a probar que son distintos, porque si probamos que son distintos, no nos cambiamos de proveedor, ¿ya? Entonces, el test de hipótesis que debiésemos plantear sería o son iguales o son distintos, ¿ya? Pero este test de hipótesis que está ahora, en vez de comparando un grupo de datos con un punto de referencia, mu0, acá lo que estamos comparando son dos grupos de datos, los grupos de datos del catalizador A con los del catalizador B. Entonces, para plantear el test de hipótesis en estos casos, lo que se hace es definir esta variable auxiliar, que es el delta de las diferencias, de las medias. ¿Ya? En este caso, media de rendimiento con el catalizador A y media de rendimiento con el catalizador B. Y entonces el test de hipótesis que definimos es que esta diferencia sea cero, lo que implicaría que no hay razón para dudar de que sean iguales, y que esta diferencia sea distinta de cero, que comprobaría que son distintos. ¿Ya? Y entonces lo que hicimos a continuación fue mostrar cómo se trabaja con esta variable, ¿ya? Que se llama delta mu. ¿Ya? Y para trabajar test de hipótesis con esta variable que se llama delta mu, lo que hay que preguntarse es cómo se llega al T0. ¿Ya? Porque básicamente recuerden que el test de hipótesis parte con la definición de las hipótesis y luego parte con la comprobación.
o el rechazo de la hipótesis, la capacidad de, o sea, vemos si es que es posible rechazar la hipótesis nula. Y para rechazar la hipótesis nula, lo que tenemos que hacer es definir el valor del estadístico que nos va a servir para la prueba, ese se llama T0, que se define como el estimador de lo que nosotras y nosotros queremos comprobar, en este caso del delta mu, que experimentalmente correspondería a la diferencia de los promedios, menos el punto de referencia, o delta mu 0, que para este caso es 0, porque estamos comparándolo con ceros, y esto está dividido por la desviación estándar. ¿Desviación estándar de qué? Del estimador, o sea, el S del delta X promedio. ¿Ya? Entonces, en la clase pasada, lo que hicimos fue evaluar qué forma tienen estos dos elementos para poder aplicar el test de hipótesis. Entonces, de ahí que identificamos que esos dos elementos que estaban acá, que corresponde al estimador de la diferencia de medias, ¿ya? Y el estimador de la desviación estándar de la diferencia de medias, se calcula ahí con las ecuaciones que llegamos la clase pasada, que es básicamente el delta X Delta promedio. XN, Uh-huh. el delta XN, ¿qué significaba? El delta X, este delta XN correspondía, Ignacio, a la diferencia entre los promedios con los dos grupos de datos. Ya, porque lo que nosotros Ah, ya. estábamos haciendo acá era que el delta mu era mu A menos mu B, que corresponde al promedio de los datos con el tratamiento A y el promedio de los datos con el tratamiento B. Entonces, como queremos hacer inferencia, usamos el mejor estimador de mu que corresponde al promedio. Entonces tenemos promedio de los datos A y aquí tendríamos el mejor estimador es el promedio de los datos en B. Entonces, si nuestra variable poblacional es delta mu, nuestro estimador muestral para esa variable sería delta X promedio. Porque el mejor estimador para la diferencia de las medias sería la diferencia de los promedios. ¿Ya? Y en el estadístico T necesitaba también abajo poner la varianza, perdonen, ahí sí, la varianza, y en este caso la varianza de qué? Del estimador muestral, sería la varianza de la diferencia de los promedios, el cual tiene una ecuación, ¿ya? Y esa ecuación, bueno, la clase pasada estuvimos conversando que se basa en algo muy similar a cuando uno hace un análisis de propagación de error. Ya si, por ejemplo, si yo tengo dos variables, x1 y x2, que tiene cada una de ellas un error, más o menos E1 y E2, y ustedes hacen la resta de estas dos variables, ¿ya? La resta de esas dos variables es una nueva variable que se llama delta X, y su error es la suma de los dos errores, ¿ya? Entonces, si yo acá tengo una variable promedio de A menos una variable promedio de B, ¿ya? La varianza de esta diferencia de los promedios sería algo así como una suma ponderada de las varianzas de los promedios de A y B, ¿ya? Y esa suma ponderada es esta que está acá. Y aquí hay una ecuación, ya que es la ecuación que aparece en este lugar, ¿ya? Entonces todo esto ya lo hicimos, todo el análisis, pueden revisar igual esto con detalle de la clase anterior, pero básicamente uno finalmente llega a que esa suma ponderada, que se llama, lo que uno pondera son las varianzas, ya que se llama S cuadrado agregado, esta corresponde a una varianza ponderada o varianza agregada, ¿ya? Del grupo de datos de A, del XA y del XB. ¿Ya? Y luego lo que hacemos con esta varianza ponderada es aplicar el teorema del límite central, ya que si ustedes recuerdan, el teorema del límite central es aquel que dice que el S del delta del X promedio es igual al S de X partido por raíz de N. ¿Ya? Entonces, como acá tenemos la varianza ponderada de la resta de XA y XB, lo que requiero es la varianza ponderada, pero de los promedios. Entonces tenemos que aplicar un operador que considere el raíz de n. Y ese operador es el que les estoy mostrando en amarillo. Ya esto que está acá. Que es básicamente una especie de división por raíz de n, pero que en el caso de cuando tenemos dos conjuntos de datos, esa división raíz de n se expresa de esa forma, como la multiplicación de la raíz de 1 partido por na más 1 partido por nb. ¿Ya? Esa es la equivalente del teorema del límite central cuando estamos trabajando con diferencias de promedios. ¿Ya? Y entonces a partir de eso, porque eso es lo único que necesitamos para aplicar el test de hipótesis, el resto es lo mismo, ¿ya? Entonces con estas dos ecuaciones
lo que hacíamos era estimar el valor del T0, ¿ya? Porque lo conocíamos a partir de esto con todos los datos, y llegábamos a un número, ya que, como les digo, la clase pasada lo vimos y también les envié un ejemplo en Excel donde esto está resuelto, ya paso a paso. Entonces, este valor de T0, que corresponde al estadístico que asume que la H0 es verdadera, es el que se compara con el T crítico. Y en este caso, como tenemos un test de hipótesis de dos lados, el intervalo de confianza, o el intervalo de T, mejor, que identifica que estaría limitado por el más menos T crítico, y entonces la regla del test de hipótesis que aplicaríamos acá, ¿ya? Sería que el T0 debiese caer en el más menos T crítico, y si eso pasara, entonces no puedo dudar de H0. Y por otro lado, si es que no cae dentro de ese, entonces dudo de H0, por lo tanto H1 es verdadera, con un determinado grado de certeza. Entonces, el T crítico corresponde, en este caso, a el valor de la distribución T con un determinado índice de certeza. En este caso, por ejemplo, sería beta de certeza. Como es un test de dos lados, la incerteza sería alfa medios. Por lo tanto, el T crítico sería el T de 1 menos alfa medios, porque es un test de dos lados. Ahí está, de dos lados, porque tengo como hipótesis alternativa distinto de. Y en el T también necesito, para poder calcularlo, necesito conocer los grados de libertad. Y los grados de libertad corresponden a los grados de libertad con los cuales se obtuvo la varianza, ¿ya? Pero en este caso, lo que tenemos, me voy a devolver, es una varianza agregada, ya que tiene tanto los grados de libertad de A como los grados de libertad de B. Por lo tanto, se utiliza la suma de los grados de libertad, que es ese nu sub t que está ahí, que corresponde a la suma de A y B, de los grados de libertad de A y de B. Entonces, con eso podemos llegar entonces a plantear los grados de libertad total como la suma de grados de libertad de A más grados de libertad de B. Entonces, si observan, a partir de una planificación experimental, planteamiento de test de hipótesis, uso de las ecuaciones para el cálculo del T0 y definición de la certeza, por lo tanto, identificación del límite o de los límites del rango de rechazo o de no rechazo de la hipótesis nula, yo tengo todos los elementos para poder calcular en este caso, el test de hipótesis, para probar la veracidad del test de hipótesis. ¿Ya? Y básicamente de ahí en adelante todo es lo mismo. Ya, por ejemplo, si se fijan en esta tabla de test de hipótesis, resumen, que está acá, es la que aparecía 3 clases atrás, ya, porque aplica lo mismo. Porque el test de hipótesis, lo único que es distinto es que en vez de hacer el test de hipótesis con mu, luego con delta mu. Y por lo tanto hay unas ecuaciones que cambian, pero el procedimiento y la idea es la misma, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, nuestro test de hipótesis que ocuparíamos sería el de dos lados, y teníamos, lo vimos también la clase pasada, que me daba un T0 de menos 0.88, y el T crítico era más o menos 2.1. Ese era el rango en el cual yo, fuera de ese rango, podía rechazar H0. Entonces, si observan, el T0 cae dentro de este intervalo, ya, por lo tanto, no puedo rechazar H0. Entonces, como no puedo rechazar H0, no me queda otra que decir que con los datos que tengo, no hay evidencia que diga que son distintos, por lo tanto, no hay duda que son iguales. Entonces, a Profe, partir de eso, uno concluye. Dime, Ignacio. ¿podría devolverse a las ecuaciones para sacar una foto? Es que están en el, o sea, sí, obvio que le puedes sacar foto, pero están en el, todo esto están, lo subo luego, de hecho, rayado también. Están en la Listo. descripción de los videos Gracias. de YouTube. Ya, no hay problema. Ya, entonces básicamente con esto, ya que todo esto está de todas maneras igual, lo pueden revisar en las PPTs que están en el aula, y las PPTs rayadas están luego en las descripciones de los videos que les subo en la playlist del curso, por si también quieren ver los apuntes. Tenemos la inferencia. Y la inferencia, lo que les comentaba, es que dice básicamente, leemos este resultado, que dice, considerando que el valor de T0 se encuentra dentro del intervalo acotado por el más menos TC, ya que es el lugar donde sabemos que no podemos rechazar H0, no es posible rechazar la hipótesis nula, con un 95% de certeza. Entonces, ¿eso qué implica? Que no hay razón para dudar de que los rendimientos sean iguales. O, dicho de otra forma, no hay razón para que nos permita evidenciar de que son distintos. Son equivalentes las dos expresiones. Por lo tanto, no puedo comprobar H1. O sea, no puedo comprobar que
el catalizador B me entrega un rendimiento distinto del catalizador A, que es más o menos lo que me había dicho el vendedor o la vendedora. Entonces, ahora viene la parte de la conclusión. Y la conclusión, que tiene que ver con una recomendación, es: los datos me indican de que al parecer las cosas no son distintas, ¿ya? Entonces, con este porcentaje de certeza. Entonces, ¿puedo concluir que recomiendo cambiarme de catalizador? Depende. Si solamente esta es la variable que importa, sí, podría concluir eso. Pero si, por ejemplo, aparte del precio, es importante la disponibilidad, no sé, el tiempo en el cual yo me tengo que amarrar con un determinado producto, las capacitaciones que tengo que hacer para usarlo, un largo etcétera, quizás aun cuando la estadística me dice que es posible cambiarse, luego todas las otras razones que son subyacentes a esto, porque la estadística es una herramienta que complementa el análisis técnico y el análisis económico, uno podría al final llegar a la conclusión de que no es necesario, que concluyo no cambiarme porque ese 10% de diferencia más barato tampoco es que me permita tomar esa decisión, porque tengo que volver a entrenar a todas mis personas que trabajan y un largo etcétera, ¿ya? O quizá el catalizador se degrada más rápido y otras cosas que la estadística ya no va a ver, ¿ya? Entonces, quédense con esta idea de que la inferencia es uno de los elementos que se agrega a la conclusión, pero a la conclusión también van a aparecer otras informaciones, ya que es básicamente esto, ¿ya? Entonces, la conclusión, la recomendación implicaría entonces que tendríamos que agregar otras cosas, ¿ya? Entonces, Ignacio, igual aquí hay aparecen las mismas ecuaciones, ¿ya? Porque estas van apareciendo todo el tiempo, ¿ya? Entonces, yo les comentaba que lo que habíamos hecho con test de hipótesis también te puede ver desde un intervalo de confianza, ¿ya? Porque si observan al final, lo que habíamos dicho era que el mejor estimador del delta mu corresponde al delta x promedio, ¿ya? Entendiendo que delta mu es mu a menos mu b. Y eso entonces sería x promedio de a menos x promedio de b. ¿Ya? Eso sería, ¿ya? Ahora el tema es que, y aparte también habíamos dicho que a partir de esta definición yo también podía calcular una desviación estándar de ese estimador, ya que ese estimador, de ese que está aquí, del diferencia de los promedios. Y también había identificado que eso se podía igualar a el estadístico T. Entonces, tomando eso en cuenta, yo puedo definir el estadístico T, ¿ya?, de la diferencia de los promedios de esta manera, como la que le estoy marcando en amarillo en este caso en la PPT que ustedes están viendo ahí. Ya, porque básicamente lo que estoy diciendo es, si se comporta de manera normal, entonces esa sería la ecuación de ese estadístico, que sería promedio menos media partido por desviación estándar. Solamente que en vez de calcularlo de un conjunto de datos, ahora hago lo mismo, pero una resta de conjuntos de datos, ¿ya? Pero aplica igual. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando trabajamos con un conjunto de datos, podíamos calcular intervalos de confianza del mu. Y por ejemplo, lo voy a escribir acá abajito, después lo voy a borrar, ¿ya? Pero solamente para que se acuerden. Podíamos hacer lo siguiente, fíjense, hay un zoom. Decíamos, por ejemplo, que si estábamos interesadas o interesados en conocer el intervalo de confianza del valor más probable del mu x, ¿ya?, con un determinado índice de certeza, ese lo podíamos calcular a partir del intervalo de confianza de dos lados, ¿ya? Y ese intervalo de confianza de dos lados correspondía a el estimador de lo que queríamos identificar su intervalo de confianza, en este caso el estimador de la media, que sería el promedio, más menos el t de 1 menos alfa medios, porque son intervalo de confianza de dos lados, grados de libertad, por el S del X promedio, ¿ya? Y eso era porque lo podía despejar a partir de la distribución T. Entonces ahora aplica lo mismo, en el sentido de que si yo quiero calcular el estimador del delta mu promedio, el delta mu medio, perdón, el delta mu X, entonces aquí tengo que agregarle un delta y aquí tengo que agregarle un delta. Y aplica lo mismo. La única diferencia, bueno, que acá va a aparecer los grados de libertad total, porque corresponden a los grados de libertad de la suma de los grados de libertad de ambos conjuntos de datos. Entonces, con base en eso, puedo calcular un intervalo de confianza, pero ahora para la diferencia de las medias, ¿ya? Y ese intervalo de confianza de la diferencia de las medias se puede entender como el rango
más probable para, en este caso, identificar el delta mu x, o sea, la resta entre mu a menos mu b. ¿Ya? ¿Y por qué es importante verlo desde este punto de vista también? Porque este intervalo de confianza es equivalente al test de hipótesis que les he mostrado mostré hace un momento. Porque si ahora, por ejemplo, tomamos los datos experimentales que teníamos del experimento que yo les mostraba y reemplazamos, o sea, sacamos la diferencia de los promedios, el mismo ese de delta X promedio, que los cálculos están PPT hacia atrás, entonces vamos a llegar a que este intervalo de confianza está acotado por este valor que está acá. Entonces vamos a tener un intervalo de confianza que va a estar acotado por abajo por un número negativo y por arriba por un número positivo. Entonces, ¿qué significa eso? Que el valor de la diferencia de las medias puede ser tanto negativo como positivo. Y eso es una información que nos indicaría que no puedo concluir de que sea siempre negativo o siempre positivo y por lo tanto distinto, porque hay veces que va a tener valores, o podría tener valores negativos, como también podría tener valores positivos. Y ese intervalo de confianza se ve representado gráficamente en esa figura que ustedes ven ahí. Aquí en la gráfica, en la línea azul, representa el rango del intervalo de confianza del delta mu x. Delta mu x, perdón. Perdón, está bien, delta mu x, acá está. Entonces ahora, si ustedes recuerdan, nuestro test de hipótesis decía H0, delta mu x era igual a delta mu 0, que era 0. Y delta mu x es distinto de delta mu 0, que era 0. Entonces, si yo observo ahora el valor más posible donde va a estar el delta mu x, me voy a dar cuenta de que el 0 está dentro de los posibles valores. Está ahí. Ahí está el 0, que es el delta mu 0 que yo les comento que está acá arriba. Entonces, como está dentro de los posibles valores, no puedo descartarlo. Por lo tanto, no puedo dudar de H0. Entonces, este análisis de intervalo de confianza, que lo pueden hacer, es equivalente al test de hipótesis y es otra forma de interpretarlo. En este caso, lo que estamos haciendo es calcular el delta mu x, su intervalo de confianza más probable, y compararlo con este punto de referencia. Uso el intervalo de confianza de dos lados, porque el test de hipótesis es distinto de, y digo, si el delta mu 0 igual a 0 en este caso, pertenece al intervalo de confianza, entonces no puedo rechazar H0, porque está dentro de los posibles candidatos de ser la diferencia de medias poblacionales. Y por otro lado, si es que el intervalo de confianza me hubiese dado, por ejemplo, lo voy a anotar con azul, acá abajo o acá arriba, ahí sí, porque estoy con un 95% de certeza seguro que el 0 no pertenece a ese intervalo de confianza, por lo tanto puedo rechazar el H0. ¿Ya? Entonces, esta forma de ver los intervalos de confianza ayudan a comprender el concepto de por qué cuando el T0 está dentro del intervalo del T crítico, no es que H0 sea verdadero, sino que no puedo pensar que es falso, nada más. ¿Ya? Eso es una interpretación geométrica para los test de hipótesis. ¿Ya? Entonces, la idea acá es identificar y observar cómo los test de hipótesis, los intervalos de confianza, están íntimamente relacionados porque son lo mismo, solamente que vistos desde distintos puntos de vista, y que si aprendimos a hacerlo para estas dos herramientas, si aprendimos a utilizarla para un conjunto de datos, también se puede usar para dos conjuntos de datos que están diferenciados entre ellos en el valor de la variable controlada, en este caso tratamiento A y tratamiento B. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es hacer un delta promedio, calcular su desviación estándar, y a partir de eso, por supuesto, plantear el test de hipótesis y luego hacer las comprobaciones correspondientes. Y de ahí en adelante es lo mismo. O sea, lo único que hemos metido nuevo quizás en la materia es, en este caso, el cálculo de este y de este que está acá. Pero de ahí en adelante todo es igual. Entonces, todo lo que yo les comento lo pueden volver a revisar y aplicar, y es válido para todos los tipos de intervalos de confianza o test de hipótesis, los de dos lados y los de un solo lado.
Ya, por ejemplo, si queremos probar H1 delta mu 0 mayor que 0, entonces lo que querríamos probar es que, por ejemplo, mu A menos, perdón, delta mu X, mu A menos mu B es mayor que 0. Eso quiere decir, por ejemplo, que el rendimiento de A sería mayor que el rendimiento de B. Entonces ahí ocuparíamos un test de hipótesis o un intervalo de confianza de un lado. ¿Ya? Y entonces tendríamos que, bueno, ¿cuál es el que corresponde? Que en este caso sería este, el de ahí abajo. Y ahí está básicamente la metodología para la prueba que hay que hacer. ¿Ya? Entonces, la mecánica de los cálculos es bastante igual siempre. ¿Dónde está la gracia? En saber cuál es la hipótesis nula que tenemos que plantear. ¿Ya? Y eso se hace leyendo el problema, porque lo que queremos hacer es, recuerden siempre, definir la hipótesis alternativa de acuerdo a lo que nosotras y nosotros queremos comprobar. Si queremos comprobar que algo es mayor que otra cosa, entonces pensamos en esto. Si queremos comprobar que algo es distinto de, entonces estamos pensando en ese. ¿Ya? Entonces, aquí está lo mismo, pero desde el punto de vista de los intervalos de confianza. ¿Ya? Entonces, esta PPT está complementada con un ejemplo que yo les mandé la clase pasada, ¿ya? Y lo que estoy haciendo ahora es haciendo todo un preámbulo, porque esto es parte de comparación de dos tratamientos, ¿ya? Y es lo que vamos a utilizar para tomar decisiones, ya ahora ya como aterrizando estas decisiones a dos alternativas, ya que habíamos dicho que la palabra tratamiento era igual a la palabra alternativa o opción, en nuestro caso, ya en estadística, y ahora lo que vamos a hacer es ir un poco más allá, y preguntarnos si existen algunas diferencias entre la comparación de dos tratamientos, que esto es parte de la clase, de la PPT que dice clase 10, ¿ya? Que es lo que viene a continuación, que sigue siendo comparación de dos tratamientos, pero que admite un análisis adicional, ¿ya? Entonces, todo el preámbulo que yo les comentaba era, en este caso, para un ejemplo de un catalizador, ¿no es cierto?, que teníamos que ver si es que generaba alguna modificación o no en los productos. ¿Ya? Y es fundamentalmente la pregunta que íbamos a responder, y que aquí también vamos a responder, ¿ya? Porque también aplica lo mismo, que lo estoy mostrando porque estamos aprendiendo a comparar tratamientos, ¿ya? Tiene que ver con esto, con responder a la pregunta de si un cambio en un determinado experimento modifica el valor de la variable dependiente. Y se la modifica dependiendo de lo que queremos probar, lo cambia, lo aumenta o lo disminuye. ¿Ya? Y para eso recuerden siempre que todo esto está basado en que tenemos que hacer una planificación experimental muy buena, que básicamente consiste en que los dos conjuntos de datos tengan solamente como diferencia entre ellos el valor de la variable controlada. ¿Ya? Y entre ellos el valor de la variable controlada es igual. ¿Ya? Entonces, como les decía, los factores claves a considerar era todo lo que tiene que ver con la planificación experimental. ¿Qué es clave? Si esto no está bien, la inferencia va a estar mal. Y punto. ¿Ya? Entonces, tómense un tiempo para leer los experimentos, en este caso para el curso, para leer la descripción del experimento y a partir de eso identificar cómo hay que hacer el análisis. Porque el análisis luego es trivial. Si ustedes plantean el test de hipótesis, de ahí en adelante es siempre igual. Hay una tabla, la pueden usar, de hecho. No hay mayor complejidad, ¿ya? Entonces, todo eso que yo les comento como culmina acá la parte como mecánica, pero lo que hay detrás es un análisis del experimento. Entonces, sí, tenemos que ser capaces de leer el experimento y en el experimento identificar la metodología, porque esa metodología nos va a permitir evaluar si es que cuáles variables están bloqueadas, cuáles variables están aleatorizadas y cuáles variables son las que están controladas. Y a partir de eso, entonces, implementar la metodología de inferencia, aplicando esto, que ya es trivial, ¿ya? O que va a ser trivial una vez que sigan haciendo ejercicios, revisen las ayudantías, las ayudantías están aplicados todo esto para los ejemplos, ¿ya? Si lo único que va a cambiar probablemente en su evaluación es que va a cambiar el ejemplo, ¿ya? Pero en la vida, porque la idea no es solamente verlo desde el punto de vista de la evaluación, sino que de cómo van a implementar esto en sus carreras. Aquí tienen un compañero de ustedes que se metió harto en este tema en una práctica, con un colega que de otro departamento, y se dio cuenta de lo útil que son básicamente todas estas herramientas. Entonces, no lo piensen solamente como la evaluación, sino que en general, cuando uno trabaja como ingeniero, ingeniera, la idea es ser capaces, que seamos capaces de innovar, y la innovación está basada en esto, ¿ya? Ojo,
mucho ojo. Ya no es solamente una declaración de principios, sino que va más allá, es aplicar ciencia. Ya, entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que cuando nosotras y nosotros definimos un experimento, el experimento da todas las pautas para luego hacer el análisis. O también, si es que estamos planificando el experimento, la planificación que nosotros hagamos va a repercutir en el análisis posterior que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, lo que yo les mostré en la clase pasada es un método de análisis para una forma de experimental, ¿ya? Que implica hacer un análisis no pareado. Así se llama, no pareado. El análisis no pareado es un análisis en el cual no somos capaces de identificar pares de datos. Les voy a explicar de inmediato a qué se refiere a eso. ¿Ya? Pero básicamente, si nos devolviéramos al ejemplo de los catalizadores que yo les mostraba, mira que estaba acá, ya les voy a mostrar, acá están los resultados. Estos resultados permiten hacer un análisis, que es el que yo les mostré la clase pasada, no pareada, y al principio de esta clase, porque no soy capaz de identificar de manera objetiva pares de datos. Pares de datos me refiero a valores de, por ejemplo, una corrida experimental con A y una corrida experimental con B que tengan algo en común. Aparte, por supuesto, de que el resto de las variables están bloqueadas y todas las variables están aleatorizadas. No hay algo que permita como unir dos puntos. Por lo tanto, no podemos hacer pares. ¿Ya? Por lo tanto, es un análisis no pareado. Pero lo que vamos a ver ahora es que hay ocasiones en las cuales la planificación del experimento permite identificar pares de datos. O sea, si yo tengo, por ejemplo, un conjunto de datos A, como lo que están viendo acá, imagínense que cada una de estas A representa un valor experimental para el tratamiento A, y tenemos también un conjunto de valores de la variable dependiente experimentales obtenidos con el tratamiento B. En el análisis pareado, la planificación del experimento va a permitir luego identificar pares de estos valores que tienen algo en común. Porque si es que eso pasa, el análisis que hay que hacer es un pelín distinto a lo que yo les había mostrado antes. Y les voy a explicar con un ejemplo por qué. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver ahora son experimentos pareados, ya que son básicamente estos experimentos que tienen la capacidad de hacer esto. Ya, y para hacer eso les voy a mostrar un ejemplo, ¿ya? Y en el ejemplo les voy a ir mostrando qué es lo que permite unir pares de datos, ¿ya? Entonces, el ejemplo que les presento, ¿ya? Que luego les voy a compartir un Excel donde está resuelto como lo hicimos en la clase pasada, ¿ya? Se trata de estudiar, la problemática es estudiar el efecto en el desgaste de la suela de los zapatos escolares, ¿ya? Imaginémonos que tenemos estudiantes que están en el colegio, y entonces que estos estudiantes que están en el colegio tienen unos zapatos ya que tienen una determinada formulación la suela, ¿ya? Y resulta que esta formulación de la suela de los zapatos, ya que está acá, está el zapato, bueno, me quedo más o menos nomás, ahí, vamos a hacerlo bien, ¿ya? Este zapato, que tiene una suela determinada, ¿ya? Su composición afecta al desgaste. Entonces, cambios en las composiciones de estos polímeros podrían repercutir en cambiar el desgaste, ¿ya? En particular, hay una empresa que está trabajando y que está fabricando, está probando un nuevo polímero, en este caso un polímero B, que produce, de acuerdo a lo que se comenta, unos polímeros que tienen un desgaste que podría ser menor al desgaste que produce la formulación tradicional de suela. ¿Ya? Entonces, básicamente, tenemos, ya si se fijan, una variable dependiente que se llama desgaste, la cual podría depender, ya eso es lo que vamos a evaluar con los datos experimentales, podría depender de la composición de la suela. ¿Ya? Esa sería una variable independiente, porque para distintas composiciones de suela voy a tener distintos desgastes, o esa es mi hipótesis. ¿Ya? Y, y lo que quiero probar es cómo va a afectar la composición de la suela al desgaste si es que yo tengo o dispongo de una composición de una suela con un polímero llamada B versus una suela tradicional llamada A. Entonces, ¿qué decimos de acá? Que la composición de la suela corresponde a la variable controlada y que el valor que va a tomar la variable controlada va a ser composición suela o composición A, composición polímero o composición B.
Y a este le voy a llamar tratamiento A y tratamiento B. Y lo que yo voy a comparar es si es, o lo que yo quiero probar ahora, es si es que usar un polímero disminuye el desgaste con respecto a el tratamiento A. ¿Ya? Y eso sería como todo lo que tiene que ver con la primera parte del curso, cuando estamos analizando la problemática experimental, ya donde estamos aplicando el método de resolución de problemas usando las herramientas que nos da la ingeniería. Pero si ustedes recuerdan, cuando nosotras y nosotros hacemos eso, tenemos que identificar otras variables que también pueden afectar, para que luego mi experimento no se vea afectado por esas variables. ¿Ya? Y esas variables son las otras variables que se llaman bloqueadas. Entonces acá podríamos decir, ¿a qué más podría afectar al desgaste? Podríamos decir, por ejemplo, que la frecuencia de uso, el tiempo de uso. O sea, mientras más uso el zapato, más se desgasta. Por lo tanto, eso sería una variable que podría influir. Entonces, si yo quiero hacer un análisis, entonces la idea sería medir el desgaste con zapatos A y zapatos B y compararlos entre ellos, hacer, por ejemplo, restas, pero para eso entonces todos los datos tendrían que haber sido obtenidos al mismo tiempo, con la misma frecuencia de uso, porque de lo contrario podría afectar a mis resultados y a mis conclusiones. Entonces, si yo me aseguro que los zapatos A y los zapatos B tuvieron el mismo uso, entonces ya sé que si hay diferencia va a ser debido a la composición de la suela. ¿Ya? Entonces sería una variable, por ejemplo, bloqueada. ¿Qué otra variable podría afectar? Podría afectar quizás, por ejemplo, el modo de vida de cada una de las y los estudiantes que va a usar estos zapatos. Porque quizás hay una estudiante que le gusta jugar a la pelota, por ejemplo, y hay otra que le gusta jugar ajedrez. Entonces esas dos personas van a tener distinto desgaste, ¿ya? Incluso si mantienen el tiempo constante. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué significa? Que voy a tener que intentar bloquear no sé, pues, el modo de vida de la persona. ¿Ya? Y, por ejemplo, también, vamos a poner acá, la persona vamos a tener que bloquearla. ¿Ya? Porque esa persona personas que son más sedentarias van a tener un desgaste menor que personas que son menos sedentarias. ¿Ya? Y podemos definir una cuarta variable, ¿ya? Que estas van a ser, por ejemplo, las variables que voy a bloquear, y podríamos definir una cuarta variable que tiene que ver, por ejemplo, con si una persona es diestra o zurda. ¿Ya? Vamos a poner acá diestro o zurdo. ¿Por qué? Porque si una persona es diestra y le gusta jugar a la pelota, ¿ya? Va a pegarle siempre con el mismo pie derecho y eso va a implicar que se va a apoyar con el pie izquierdo y por lo tanto el pie izquierdo va a ser el zapato que se desgaste más. ¿Ya? Entonces todos esos elementos que están ahí son relevantes al momento de planificar la experimentación. ¿Ya? Entonces, para planificar la experimentación, si queremos hacer este análisis, ¿ya? Tendríamos entonces que evaluar todos estos elementos y a partir de eso entonces decidir. ¿Ya? Entonces, si ustedes, eh, que aquí está una definición del final cómo se hace, pero básicamente tomando en cuenta lo que yo les comento, ¿ya? Podríamos entonces identificar que el desgaste va a ser una función de la suela, en el tiempo, la persona, y el pie hábil, por ejemplo. Pie hábil. Entonces, si yo quiero evaluar el efecto de la suela, tengo que intentar bloquear esto. Entonces, mi experimento tendría que considerar todos esos elementos. Entonces, para hacerlo, lo que podríamos primero definir es cómo vamos a medir el desgaste. Entonces, el desgaste lo podemos medir como la diferencia que existe, por ejemplo, en el zapato a tiempo cero, que tiene una suela con una determinada altura, h0, y después de un tiempo fijo, que va a ser igual para todos, voy a volver a medir la distancia de la suela, ¿ya? Entonces voy a poner acá que este va a ser el h final, y entonces la diferencia entre el h0 y el h final sería el desgaste. Una forma de medirlo entonces sería desgaste como h0 menos h final. Y la idea sería intentar reducirlo, que fuera menor, ¿ya? Independientemente entonces del tipo de suela, yo ya sé que el tiempo está fijo. Y aquí tenemos una forma de medir nuestro resultado del experimento. Entonces vamos a pensar, por ejemplo, que vamos a trabajar con un tiempo de, no sé, n semanas, en los cuales el zapato va a estar sometido a desgaste. ¿Ya? Ahora, nuestros resultados que vamos a obtener tienen que ser representativos. ¿Qué quiere decir eso? Que si vamos a hacer un experimento, tendríamos que hacerlo en condiciones
de uso habitual. No nos serviría pasárselo a una persona que en el diario no los va a usar. Entonces, para eso podríamos ir a un colegio o una escuela y escoger a un número de personas que van a ser parte de este estudio, regalarle unos zapatos, pedirle que los usen durante un determinado tiempo. ¿Ya? Escoger, por ejemplo, a 10 personas y a esas personas entregarle los pares de zapatos. ¿Ya? Entonces a estas personas les vamos a entregar los zapatos. ¿Ya? Pero tengo dos tipos de zapatos que están, se supone, que están, la variable está controlada. Entonces tenemos zapatos con suela A y zapatos con suela B. ¿Ya? Entonces, como estas personas van a recibir unos zapatos y la idea entonces es bloquear a la persona, entonces la persona tendría que recibir dos zapatos y esos dos zapatos debiesen incluir la suela A y la suela B. Y de esa forma entonces podríamos asegurarnos de que cada persona gasta los zapatos iguales. ¿Por qué? Porque cada persona va a tener, su estilo de vida se va a mantener constante en el sentido de que si por ejemplo a esta persona le gusta jugar a la pelota, entonces va a tener los zapatos, va a tener zapatos A y zapatos B, y si a otra persona le gusta jugar ajedrez, también va a tener zapatos A y zapatos B. Entonces vamos a poner las suelas en bloqueando a la persona. Eso quiere decir, vamos a eliminar el efecto del el sedentarismo. ¿Ya? Y luego tenemos la parte del pie hábil de la persona, porque si esta persona no es sedentaria y le gusta jugar a la pelota, lo que les explicaba, dependiendo del pie hábil, es el tipo de desgaste que va a tener. Entonces, tomando en cuenta que cada persona va a recibir un zapato, y este zapato va a ser zapato A y zapato B, la pregunta que queda por dilucidar es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo asignamos el zapato, la suela, en qué pie va a ir, izquierdo o derecho, la suela A o la suela B? Entonces, como nadie tiene dos pies derechos ni dos pies izquierdos, entonces no podemos bloquear eso. Y lo que hacemos entonces es esta asignación aleatorizarla. ¿Por qué? Porque no se puede bloquear. No podemos hacer que todas las personas tengan los dos pies hábiles o que ninguna de los pies hábiles. ¿Ya? Existen dos pies hábiles y tengo que elegir entre uno de ellos. Entonces lo que hago es aleatorizar, o sea, asignar de manera aleatoria un pie izquierdo con una moneda si te va a tocar suela A o suela B, por ejemplo. Y ya. Y para evitar que exista un sesgo extra debido a que las y los estudiantes están sometidos a un experimento, no les vamos a decir nada. Simplemente les vamos a entregar los zapatos y no van a estar marcados de ninguna forma la suela A y la suela B. Van a ser iguales. O sea, esas personas no saben qué zapato tiene la suela A y qué zapato tiene la suela B. Entonces, todos estos pasos son previos a hacer el análisis, porque definen todos los lugares comunes para luego obtener los resultados y que sean válidos, ¿ya? Entonces, con todo este análisis, hacemos nuestro experimento. Y si escogimos a 10 estudiantes al azar, y en vez de entregarle el izquierdo y derecho A y B, lo que hacemos es aleatorizar la asignación de los pies. ¿Ya? Y entonces eso implica lo que yo les estoy mostrando acá. ¿Ya? Que es básicamente que dijimos, hay 10 estudiantes y aleatorizamos al pie izquierdo qué suela le toca. Entonces, cara le toca la suela A, sello le toca la suela B. Y aquí están. Entonces, al estudiante 1, 2 le tocó en el pie izquierdo la suela A, independientemente si esa persona fuera diestra o zurda. ¿Ya? Por eso aleatorizamos. ¿Ya? Y entonces acá tenemos los resultados ya por suela. ¿Ya? La suela B, por ejemplo, para el estudiante 1, ¿ya? Que este estudiante 1 tenía zapato izquierdo con la suela A, tiene un desgaste de la suela B, que estaba en el pie derecho, por lo tanto, de 13 milímetros, y en el caso de la suela A, que estaba en el pie izquierdo, tenía un desgaste de 14 milímetros. ¿Ya? Y así pueden seguir leyendo el resto de los datos. Entonces, si se fijan, cada una de estas filas, ¿ya?, representa un mismo estudiante. Y para un mismo estudiante tenemos dos desgastes distintos, uno para cada suela. ¿Ya? Y entonces la pregunta que vamos a responder es, ¿tiene un menor desgaste la nueva formulación? Pero yo les había dicho que vamos a trabajar con un análisis un poco distinto, porque aun cuando estamos trabajando con una comparación de dos tratamientos, que corresponde a suela A y suela B, ¿ya? Yo le hice un spoiler previamente.
de que ahora vamos a trabajar con un método que se llama análisis pareado, que es aquel método que permite comparar cuando podemos hacer pares, porque al hacer pares disminuimos la variabilidad. ¿Ya? Y entonces, si observan, hacer pares implicaría que el experimento está hecho de tal manera de que yo puedo tomar un dato experimental tratamiento A y un dato experimental tratamiento B e identificar algo que los une. ¿Qué creen ustedes que los une acá? Los 20 datos. ¿Existe una relación única entre suela A y suela B para cada uno de estos datos? ¿Qué creen ustedes? ¿Habrá alguna? ¿O no? ¿O no hay ninguna? Por ejemplo, parece ser válido hacer una pareja de datos y analizarlos por pareja del estudiante 1, del estudiante 2, del estudiante 3, por ejemplo, ¿o no? Entonces, si hicimos un experimento en el cual mantuvimos fijo al estudiante y a este estudiante le entregamos 2 pares de zapatos, parece ser lógico pensar que podemos luego analizar estos datos en parejas. Y esas parejas se forman manteniendo fijo al estudiante. Entonces, un estudiante va a pasar a llamarse bloque, ¿ya? Y dentro del bloque vamos a encontrar un par de datos, ¿ya? Los cuales tienen en común el bloque, en este caso el estudiante, ¿ok? Y entonces vamos a hacer un análisis asumiendo este comportamiento en parejas y vamos a hacer un análisis de datos pareados, ¿ya? Para intentar responder esta pregunta, ¿ya? Pero si no hiciéramos este análisis previo y entonces pensáramos que solamente existen los análisis no pareados, ¿ya? Entonces usaríamos la misma idea, lo mismo que yo les conté antes, ¿ya? Que sería básicamente, tomando en cuenta, me voy a volver un momento, que acá tenemos el conjunto de todos los datos, ¿ya? Los desgastes obtenidos con la suela B y los desgastes obtenidos con la suela A, ¿ya? Podríamos entonces hacer un análisis básicamente siguiendo lo que habíamos aprendido y presentado en las clases anteriores, donde básicamente yo quiero preguntarme, ¿tendrá un menor desgaste la nueva formulación? ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo entonces defino, por ejemplo, delta mu, ¿ya? Como, vamos a definirlo así, como mu b menos mu a, ¿ya? Entonces, si quiero probar que tiene un menor desgaste la nueva formulación, entonces delta mu tendría que ser menor que 0, porque si delta mu es menor que 0, entonces mu b es menor que mu a. Por lo tanto, el desgaste de B sería menor que el desgaste de A, ¿ya? Entonces, a partir de esto, podríamos plantear un análisis, como el que le había mostrado recién, en el cual tendríamos como hipótesis alternativa delta mu menor que mu 0. Y, por supuesto, hipótesis nula siempre es delta mu igual a 0. Y entonces hacer todo el análisis usando lo que ya les había comentado antes. O sea, básicamente, hacer un promedio de los datos de B, hacer un promedio de los datos de A, ¿no es cierto? Tal como está ahí. Entonces sacar un delta X promedio como X promedio de B menos X promedio de A, ¿ya? Y básicamente entonces sacar el S del delta X promedio, como las ecuaciones que aparecen anteriormente, y entonces acá está el resultado, ¿ya? Entonces, haciendo todos los cálculos, ¿ya? Y esto es básicamente volver a repetir lo mismo, lo que tendríamos es que tengo un T0 que es menos 0,37, ¿ya? Y en este caso en particular, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es, como este es un test de hipótesis de un lado, porque es menor que, entonces el criterio para rechazar o no el H0 implicaría que, en este caso, el T0 ya tiene que ser menor al T crítico. Ese sería el criterio para rechazarlo. Ya eso está al principio, en las tablas de evaluación, ya, pero ese sería el criterio para rechazar. ¿Ya? Donde el T crítico, en este caso, ¿ya? Sería el T de menos T de 1 menos alfa, no, en este caso 1 menos alfa, ¿por qué? Porque ahora toda la incerteza está en un solo lado, como grados de libertad total, ya que sería la suma de los grados de libertad. ¿Ya? Entonces, observamos, ¿ya? Y que lo que vemos, que como el T crítico, en este caso es
menos 1,73 y el T0 es 0,37, no se cumple esto, porque el T0 está al otro lado. Por lo tanto, no puedo rechazar a T0. H0. ¿Y qué implica no rechazar H0? Básicamente que no hay razones para dudar de que sean iguales. O sea, no hay evidencia que diga que la suela B parece ser mejor que la suela A. ¿Ya? Y eso básicamente lo podemos observar, de hecho, en este gráfico. ¿Ya? Acá. Si ustedes ven acá, si yo hago el análisis acá y veo los puntos son todos casi iguales. ¿Ya? Entonces, básicamente uno diría, bueno, como están medio mezclados, y la primera parte consiste en justamente graficar los datos, entonces luego el análisis de inferencia me dice que no hay razón para pensar que la suela B produce un menor desgaste. ¿Ya? Y esa sería una conclusión. ¿Ya? Eso, ahí está básicamente el test de hipótesis ya como probado. ¿No es cierto? Entonces digo, bueno, pero ¿hay algo que no haya considerado? Y eso lo que no he considerado es lo que tiene que ver con la formación de parejas. Porque si ustedes observan acá, la inferencia que yo acabo de hacer, la inferencia no pareada, es equivalente a meter todos los datos dentro del mismo saco. ¿Ya? Todos los datos azules y todos los datos naranjos están dentro del mismo saco. Es como si estos datos vinieran de un mismo estudiante, por ejemplo. Todos vienen del mismo tipo, o la misma tipa. Entonces, claro, como todos los datos vienen del mismo lugar, efectivamente no hay forma de diferenciarlos entre ellos. ¿Ya? Entonces, la inferencia no pareada implica ver los datos así. ¿Ya? Pero resulta que cada uno de estos datos viene en pares. ¿Ya? Entonces, como vienen pares, yo también podría presentar los datos de una manera distinta. Y entonces, en vez de poner acá simplemente el desgaste, lo que podría hacer sería seleccionar el par de datos para cada uno de los estudiantes y las estudiantes que medí. O sea, como graficarlo, pero manteniendo fijo al estudiante o la estudiante. Y eso es lo que está acá. ¿Ya? Que es una variable bloqueada que no la hemos considerado, ya porque no identifican, porque el análisis que hicimos no consideraba este bloque que se puede formar. Bloque viene de bloquear. ¿Ya? Entonces, si ahora lo considero, y entonces en vez de graficar los datos como le había mostrado, lo que hago es graficar desgastes, pero para cada estudiante, el estudiante 1, el 3, la 5 y así, quizás las cosas cambian. Porque si observan, la distancia que hay entre estos dos datos, ¿ya? La distancia que hay entre los desgastes de estos dos datos para cada uno de los pares, mantiene fijo el estudiante o la estudiante. ¿Ya? Por lo tanto, hacer una comparación entre estos dos valores, ¿ya? Bloquea el sedentarismo de cada una de las personas que participaron en este estudio. Si yo, por ejemplo, resto acá, voy a observar que esa resta entre mu b y mu a es negativa. Eso quiere decir que el desgaste de B parece, para este estudiante, parece ser más bajo que el desgaste de A. Y si observo para la segunda persona también, y para la tercera también, y para la quinta también, y para la sexta, séptima, octava, la novena, la décima, ¿ya? Y solamente en dos casos, ¿ya? Al parecer el desgaste de B es mayor, que es para el estudiante 4 y para el estudiante 6. Entonces, si yo analizo los datos e identifico qué está pasando dentro de los bloques o dentro de las parejas, me voy a dar cuenta que al parecer se observa una tendencia, que en casi todos los estudiantes se observó que el desgaste de A es mayor. Y eso es distinto a lo que yo estaba viendo cuando veía las cosas así. Porque aquí yo veo que A y B andan por ahí. Pero si lo veo así, al parecer aparece una tendencia. Entonces, cuando hacemos experimentos en los cuales podemos generar bloques de a pares, podemos observar cosas que si hacemos el análisis sin considerar los pares, no lo veríamos. Y podemos llegar a conclusiones distintas. ¿Ya? Entonces, esto es la base del análisis pareado. ¿Ya? Y se basa fundamentalmente en el hecho de que cuando planificamos los experimentos, ¿ya? Hay ocasiones donde tenemos que definir la forma de experimentación en las cuales algo va a mantenerse constante y ese algo que va a mantenerse constante lo voy a someter a los dos tratamientos, tratamiento A y tratamiento B. Pero eso es algo que se mantiene constante
va a ser distinto para otro par de datos. Va a ser constante 1, por ejemplo, constante 2, para otro par de datos que obtenga experimentalmente. ¿Ya? En este caso, la persona que va a trabajar en el estudio. ¿Ya? Y entre estas dos, la variable, por ejemplo, sedentarismo, cambia. Por lo tanto, no tiene mucho sentido hacer una comparación entre esta niña que le gusta jugar a la pelota, ¿ya? Y este muchacho que le gusta jugar a los videojuegos. No sería lógico comparar el desgaste entre el zapato de ella con el zapato de él, porque claramente va a repercutir otra cosa más, que es su sedentarismo. Entonces, para bloquear esa variable, lo que hacemos es tomar ese zapato y restarlo entre ellos. Y tomar el zapato que está acá y restarlo entre ellos. Y lo mismo para estos que están acá y para mí, y mismo que esos que están allá. Entonces, de esa manera, lo que hacemos es no a generarle más ruido a los datos, considerando que voy a primero hacer una diferencia entre estos dos valores que obtendré para una persona fija. Porque de lo contrario, voy a agregarle dispersión a los datos producto de el sedentarismo que existe. Y esa dispersión es la que se ve aquí. Cuando yo comparo todos los datos, esa gran dispersión de datos es el efecto que tiene la diferencia en el sedentarismo de cada una de las personas que participó en el estudio. Mientras que cuando yo reordeno los datos e identifico parejas, esa diferencia de sedentarismo parece desaparecer, porque ahora los datos ya no están dispersos, están bien juntitos. Acá, fíjense. Entre ellos están bien juntitos, pero si los comparo todos con todos, efectivamente existe gran dispersión. Entonces, el análisis pareado está directamente relacionado con cómo se experimenta y permite reducir la dispersión de los datos. ¿Y por qué es importante reducir la dispersión de los datos? Porque cuando nosotras y nosotros hacemos este análisis, ¿ya? Fíjense que el valor del T0 está dividido por la varianza. Entonces, si yo soy capaz de tratar los datos previamente o hacer pares, por ejemplo, para disminuir la varianza, entonces la diferencia que existe entre el delta X y el delta mu se va a amplificar. ¿Por qué? Porque estoy disminuyendo la variabilidad, por lo tanto estoy ganando en resolución del intervalo de confianza. Entonces, cuando hago experimentos que admiten un análisis pareado, lo que hago es, de manera experimental y luego inferencial, reducir el S del delta X. Y eso puede implicar que el valor que era menos 0,37 ahora pueda ser quizás, por ejemplo, menos 1,8. Porque si es menos 1,8 luego de hacer este análisis pareado que implica una reducción en la varianza, podría darme cuenta que ahora puedo rechazar la hipótesis nula. ¿Ya? Pero para eso entonces tengo que planificar un experimento pareado. Y ahí el experimento pareado se planifica con el objetivo de identificar estas parejas que van a permitir reducir la dispersión y por lo tanto mejorar la resolución del intervalo de confianza. ¿Ya? Entonces, con base en eso, uno entonces, como cada estudiante gasta los estudiantes de manera distinta, entonces, la idea sería comparar los desgastes de ambas suelas entre cada estudiante. O sea, este desgaste, y luego hacer una comparación. ¿Ya? Y eso es lo que se hace, y eso es lo que se llama análisis pareado. ¿Ya? Que básicamente, como les comentaba, considera mantener fijo el estudiante y compararlo luego entre ellos. Pero primero hacer un análisis dentro de cada uno de ellos. ¿Ya? Y básicamente, lo que uno tiene que hacer acá para el análisis pareado es más sencillo que para el análisis no pareado. Porque básicamente lo que tomamos es la tabla, ya para cada estudiante, que es el bloque, los resultados con A y con B, o con B y con A, voy a poner el mismo orden que aparecía, y los resultados con A, y en vez de hacer un análisis hacia abajo, XB promedio, y hacer un análisis XA promedio, lo que hago es generar una columna auxiliar que corresponde a la diferencia entre B, por ejemplo, como aparece acá, y A, que correspondería al XB menos el XA para cada estudiante. O sea, hago un delta hacia el lado. Y entonces voy a tener esta diferencia para cada uno de los estudiantes. Y esta diferencia, si se fijan, bloqueó
el estudiante. Y como lo bloqueó, esa diferencia ya no considera la dispersión. Y con esta diferencia entonces puedo calcular un promedio, puedo calcular una desviación estándar, puedo calcular una desviación estándar partido por raíz de 10, y puedo hacer un test de hipótesis o un intervalo de confianza, pero ahora ya no con los deltas, sino que con las diferencias directamente, porque esta es solo una variable. Aquí aplica lo mismo que aplicamos antes. ¿Ya? Entonces, aquí está la mecánica de cómo se hace esto. Ahí están las diferencias. ¿Ya? El Excel es, como les digo, tiene que ver con cómo uno lo implementa en Excel, pero básicamente es identificar el bloque, y a partir de eso entonces van a observar que cuando yo grafico, por ejemplo, las diferencias, ahora están casi todas menores a 0. ¿Y eso qué implica? Que cuando yo hago el análisis de inferencia, ¿ya? Lo que voy a hacer es trabajar ya no con los datos originales, sino con las restas. ¿Ya? Entonces con esto podemos hacer un análisis que, como si revisan al final, van a llegar a la conclusión inversa, ¿ya? A la conclusión contraria a la que habíamos quedado, ¿ya? Pero eso yo se los cuento ya la próxima clase, pues ya estamos en la hora. Entonces, la ayudantía del lunes se trata de comparación de dos tratamientos pareado y no pareado. ¿Ya? O sea, van a ver cómo se implementan estas ideas para los dos casos, cuando tenemos datas de variables, experimentos que admiten análisis pareados y experimentos que admiten análisis no pareados. Entonces, en la clase del martes, lo que yo les voy a contar es en qué se basa esta diferencia, por qué afecta esto, y algunos tips que les pueden permitir identificar cuándo se admite hacer un análisis pareado y cuándo no. ¿Ya? Y con esto entonces quedaría lista la parte de inferencia y solo faltaría un poco de estadística multivariable. ¿Ya? Las evaluaciones, ¿ya? Las que van antes del certamen, van a ser subidas el próximo lunes. ¿Ya? Y les decía, de ahí se dejan abiertas hasta el certamen, ¿ya? Porque evalúan distintas cosas. ¿Ya? Pero tenemos ahora recién vamos a tener toda la materia pasada para hacer esas evaluaciones. ¿Ya? Entonces, desde la próxima semana vamos a abrir un periodo de estudio sistemático que va a empezar y que va a terminar el día del certamen. ¿Ya? Entonces, la idea es que las evaluaciones las hagan de manera consciente para ir evaluando su nivel de estudio. ¿Ya? ¿Tienen dudas que quieran hacer antes de terminar? Tengo ahí un chat, un par de chats. Dice, profe, hasta aquí la materia del certamen. No, falta un poco de estadística multivariable. ¿Algo más? Profe, Dígame, Francisco, una cuénteme. consulta. Dígame, Francisco. ¿Este tipo de evaluaciones van a ser un día en específico? Sí, está entiendo que en el aula está la fecha. Es que los controles al menos no aparecían las fechas, No, aparecían solamente no. los certámenes. No, Francisco, gracias por tu pregunta. No aparecen los controles porque los controles, como les decía, o sea, en el aula aparecen que las fechas de los controles son cercanos a la evaluación y no son controles que tengas que hacer en una hora determinada. Como te decía, se suben al aula y ustedes, la idea es que los puedan usar como, como criterio de entrenamiento, para ver qué tal están con el estudio. Entonces, las evaluaciones se suben la próxima semana y quedan disponibles para que ustedes las hagan hasta el día del certamen, la hora del certamen. Y ahí lo puedes hacer en cualquier momento, te puedes demorar todo lo que quieras. Sí se puede hacer solamente una vez. O sea, la idea es estudiar y luego hacerlo. ¿Ya? Porque el objetivo es yo entregarle herramientas para que estudien también. Por eso se hacen así. Ah, ya, ahí me quedó claro. Sí, Gracias, sí, profe. súper. Ya de nada. ¿Más dudas, muchachas y muchachos? ¿No? Ok, entonces les subo en un momento esto y entonces fíjense en las evaluaciones que les voy a subir la próxima semana para que comiencen a estudiar. Me pueden hacer todas las preguntas que consideren. Y también en la ayudantía del próximo lunes que va a traer todo esto. ¿Ya? Muchas gracias por su atención y nos vemos. Que estén muy bien. Chao, profe, que Que les estén. vaya bien. Profe. Chao.